El título de la ponencia es Para resolver conflictos, filosofía, a cargo de doña María Dolores Fígares. María Dolores es periodista, licenciada en Ciencias de la Información, doctora en Antropología, redactora y colaboradora en el periódico Ideal de Granada, donde escribe una columna de opinión semanal. Además ha desempeñado tareas profesionales en prensa escrita y departamentos de comunicación en varias instituciones. También es autora de La colonización del imaginario, imágenes de África, tema de su tesis doctoral y su especialización en antropología visual. Ha llevado a cabo trabajos de investigación sobre cine etnográfico, la imagen de Andalucía en el cine, globalización y medios de comunicación, metodología de análisis fílmico, estudios de género y todo siempre desde una perspectiva antropológica. Es además profesora y directora académica de la Escuela Superior de Comunicación de Granada. Yo ya dije que el perfil de nuestros ponentes iba a ser de mucha altura. Bueno, también es una persona pues muy conocida y muy querida por todos los que formamos este centro, porque hemos tenido la oportunidad y el privilegio de escucharla muchísimas veces y aprender siempre mucho de ella. Así que muchas gracias, María Dolores. Gracias a ti. Bueno, tenemos una sobredosis de filosofía. No sé si las terapias tienen previsto qué hacemos cuando tenemos una inmersión filosófica. Pues yo creo que lo sentimos bien, no creo que nadie haya sentido una especie de estrés, ¿no? Traumático. Pienso que estamos reconociendo pues, lo que venimos diciendo tantas veces, ¿no? La utilidad, la practicidad, la viabilidad y esas ideas tan luminosas de nuestros filósofos, de nuestros grandes maestros, ¿no? De filosofía, que vemos que pueden iluminar mucho nuestra situación individual y colectiva. Entonces, bueno, yo traigo a colación algo con lo cual vivimos todos cotidianamente, ¿no? Es decir, bueno, decir conflicto, pues yo creo que más o menos es un poco con lo que vivimos continuamente, ¿no? Es decir, a veces decimos, es que tengo un conflicto con esta persona, leemos en los periódicos, el conflicto armado de tal, ¿no? Es decir, el mundo está sometido constantemente a estas tensiones que llamamos conflictos, ¿no? Pero bueno, como tenemos que tratarlo desde un punto de vista filosófico, nos vamos a preguntar primero lo que decía antes José, ¿no? La definición, ¿no? Primero decimos el concepto conflicto, el término, y ahora decimos la definición. Bueno, más que nada lo que entendemos es que dos o más partes tienen intereses diferentes y cada parte quiere hacer prevalecer esos intereses y esto vale para absolutamente todas las dimensiones, tanto para las individuales o personales como las sociales. Una de las cosas que también para perfilar el concepto deberíamos de tener en cuenta y es que no es lo mismo conflicto que violencia. Puede haber un conflicto violento, pero la violencia es como la patología del conflicto o la exageración del conflicto, por las consecuencias no deseadas del conflicto o el desencadenamiento del conflicto. Ahora bien, para ver una diferencia clara, tendríamos que decir que en nuestra vida el conflicto forma parte de la vida, es decir, es como los dilemas éticos, ¿no? Es decir, bueno, pero tenemos que resolver, hay cosas, la vida plantea siempre desafíos, plantea conflictos de intereses y nosotros vivimos incluso personalmente cuando tenemos unas inquietudes filosóficas, espirituales, pero al mismo tiempo tenemos las necesidades físicas, que es lo que le pasaba a los pobres filósofos cuando volvían a la caverna, ¿no? Pobres, estaban ahí que no se aclaraban mucho, entonces la resolución de sus conflictos personales se veían como, aparentemente parecían la inutilidad del conocimiento que traían del mundo luminoso, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera lo vemos como algo, tenemos que verlo como algo natural porque es propio de la vida. ¿Qué hago ahora? ¿Hago aquí o hago allí? Eso no es un conflicto, es una parte de las situaciones en las que nos encontramos. Ahora bien, ya la violencia, si aquí hay destrucción y lo que sucede es que cuando se cae en la violencia es porque ha habido un conflicto que no se ha terminado de resolver por otros medios. ¿Puedes acercarse un poco el micrófono, por favor? Ah, sí, pues yo me oía muy bien. ¿Repito lo anterior? No.
Bueno, entonces vamos a tipificar un poco, seguir avanzando con esta idea de qué entendemos por conflicto, y vamos a ver que hay muchos tipos, es decir, estas son categorías que hoy se hablan porque hay, como ahora hay expertos de todo, también hay expertos en conflictos, ¿no? Y debería de haber más, porque indudablemente estas personas que se forman para la resolución de conflictos y las técnicas de resolución de conflictos están ayudando mucho a la sociedad. Ya sabemos que en muchas sociedades, antes de ir a los tribunales, que es un poco como donde se resuelven a veces conflictos que no se pueden resolver, pues ya te van a obligar a que se busque una mediación. Y hay mediadores que se está generando en nuestras sociedades presuntamente civilizadas, la figura del mediador, para que antes de acudir a los tribunales puedas acudir a alguien que te pueda ayudar a la resolución de ese conflicto. Por lo tanto, estas categorías son las que se utilizan habitualmente para llegar a eso. En primer lugar, el que llamamos el conflicto manifiesto, es decir, es un conflicto abierto, todo el mundo lo conoce, se reconoce el conflicto, está ahí, se declara y lo reconocemos todos. Hay otros que son endémicos, también lo vemos eso en lo personal, ¿eh? No voy a insistir en que esto es lo social y lo personal más veces, pero también ocurre que hay algunos conflictos entre personas también, bueno, en las sociedades, donde ya uno se acostumbra, ¿no? Como aquel profesor de sociología que yo tenía que decía: el que no se aclimata, se aclimuere, ¿no? Entonces, uno se acostumbra, ¿no? Con un conflicto que está ahí, sabe que ahí está, ¿no? Otra posibilidad son los invisibles, aquellos que nadie se atreve a sacarlo a relucir, por vergüenza, por mil y una razones. Otros los inexistentes, no es que sea un conflicto inexistente, es que nadie... existe el conflicto, pero nadie piensa que es un conflicto. Es decir, se considera esa situación como normal. O sea, es inexistente entre comillas, existe, pero no lo reconocemos como tal. También el conflicto que está enmascarado, es decir, hay conflictos que se presentan como otro tipo de conflictos. A veces nos pasa que creíamos que era algo leve y luego se vuelve grave, ¿no? O como esas enfermedades que al final tiene un poco de fiebre, bueno, nada, una aspirinita, ¿no? Y luego resulta que allí había una enfermedad importante, no la habíamos visto, estaba enmascarado el conflicto. También cuando el conflicto está institucionalizado, es decir, bueno, va a haber un ERE en Iberia y esto pasa ya a competencia de tribunales o de, bueno, cuando acudimos a una instancia superior para que nos los resuelvan. Hay otros muchos tipos de conflictos que no los hemos incluido aquí o que estarían incluidos en estas categorías, como son pues conflicto laboral, conflicto de religiones, conflicto de clases sociales, conflicto territorial, conflictos de tipo internacional directamente, étnicos, conflictos interpersonales, y qué decir de los que tenemos, como decía Mar en la presentación, con nosotros mismos. O sea que nada más con decir los tipos de conflictos que hay y otros tipos, vemos que lo raro es no tener ningún conflicto, ¿no? Es decir, hay tantos tipos de realidades conflictivas que indudablemente vivimos en ellos. ¿Cuáles serían las causas que podemos establecer para entender por qué hay tanto conflicto ahora? Porque de alguna manera esta cosa de decir es que ahora hay más enfermedades que antes, hay más, todo es más que antes, es como el verano, que es el más caluroso de todos los veranos, ¿no? El invierno, es que nunca ha habido un invierno tan frío como este. Entonces ahora tendemos un poco a decir que hay más conflictos que antes. Yo a veces me pregunto si es que se habla más de ellos o vivimos una sociedad mediática. Pues bueno, me estudio un poco, me dedico un poco a ello, y claro, pues todo pasa y todo enseguida nos enteramos de lo que pasa, ¿no? Antes las sociedades eran menos mediáticas, eran menos transparentes que ahora. Pero en cualquier caso nos preguntamos cuáles son los motivos, las causas que hacen, que producen esos conflictos. Bueno, yo he apuntado aquí, he buscado, esto es un poco una destilación de lecturas, ¿no? De lectura, de las reflexiones que se hacen ahora. Sería muy largo, muy pesado empezar a citar quiénes son los autores. Yo algunas cosas las he puesto yo, pero tampoco me quiero arrogar el mérito de todo, ¿no? Sino que en esa reflexión que vivimos
he distilado aquello que me parece pertinente a la hora de orientarnos, ¿no? Por una parte, la gente que no se siente respetada, ha surgido como una de las virtudes que deberían haber, es el respeto, ¿no? Es duro que uno se sienta que no es respetado o que no se sienta considerado. Es decir, uno se esfuerza, uno hace cosas, pero nadie tiene en cuenta eso, ¿no? Ese ninguneo que se produce, eso es una raíz conflictual, ¿no? La gente no se siente respetada y genera un cierto resentimiento. Las personas no encuentran su sitio en la sociedad, porque como tenemos que tener mucho, como tenemos, ya los alumnos antes se les preguntaba, ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? Y decían astronauta, bombero, los niños en los colegios, ¿no? ¿Cómo le vas a preguntar a alguien qué quiere ser de mayor? Se lo puede decir, pero igual te sale diciendo, pues no sé, algo de lo que pueda vivir. Y cuando eligen carreras, se eligen carreras para poder vivir, pero ¿es eso lo que necesita el ser humano realmente para encontrar su sitio en la sociedad? Simplemente buscar unos ingresos, un bienestar material y no preguntarse qué sitio quieren ocupar en la sociedad o cuál es la misión que quisieran tener en la vida. Ese no encontrar el sitio nos pone en una mala situación. También actualmente hay tal acostumbramiento que nos parece como que lo normal es que haya violencia, la esperamos ya. Lo único que hacemos es defendernos frente a esa violencia. Hay una pérdida de autoridad, hay una falta de aceptación de las normas. Lo vemos los políticos diciendo, a mí que me da la Constitución y a mí que me dan las leyes, yo lo que quiero es lo que yo quiero, ¿no? Es decir, hay falta de reconocimiento, ¿no?, de las identidades incluso. No hay responsabilidad individual, también se ha comentado antes, por parte, me parece que ha sido una, es decir, la culpa la tiene el Estado siempre, la tienen otros, ¿no? Como yo no reconozco mi responsabilidad, ni la acepto, todos tienen la culpa de lo que me pasa a mí menos yo, ¿no? Esa falta de responsabilidad individual, el advenimiento de las tiranías, ya advirtió Platón, también se ha dicho esta mañana, es decir, lo que se llama también la democracia autoritaria. Es decir, hay un conflicto social y no hay diálogo. El que no haya vivido eso en la vida ciudadana de una ciudad sabe a lo que me estoy refiriendo. No hay interlocutor. Quieres que el político, que el responsable tenga algún tipo de descendencia, que comprenda la situación que está viviendo, y vemos una especie de muro, la mentira por sistema. Por lo tanto, uno se siente bastante mal, es decir, se siente uno mal, se siente hay conflictos latentes. ¿Cuáles son las maneras que podemos tener para abordar un conflicto? Pues también la tradición nos plantea distintas, son actitudes. El conflicto está, de cualquier tipo que sea, ¿cómo lo busco? ¿Cómo lo enfoco? Por una parte es la huida, salgo corriendo, me evado. Esa persona que quieres hablar de algo conflictivo y se calla, o dice, me tengo que ir, ¿no? Huyen. Entonces la gente dice, es que yo le quiero hablar de esto, pero no me escucha, no, se pone una excusa y se va, ¿no? Es decir, no hay el diálogo. ¿Por qué no hay diálogo abierto? ¿Por qué no habla esa persona con la cual tenemos un conflicto? Porque teme perder su posición. Y entonces hay ahí como un resentimiento, una pasividad, un estar a la defensiva, no reconocemos los conflictos, los evadimos. Otra actitud, la confrontación, es decir, la agresividad. ¿Quieres que hablemos, no? Vamos a hablar, ¿no? Una actitud agresiva que en realidad lo que hace esa actitud es que el otro se someta, ¿no? Es decir, yo ahora me pongo bravucón, te asusto y tú al final acabas dándome la razón, por miedo. Quiero engendrar el miedo. Quiero engendrar que te calles, que aceptes, que tragues, ¿no? Y, bueno, pues en el fondo, bueno, podríamos decir, es una falta de respeto con el otro, todo lo que queramos, ¿no? Pero ahí es donde también está esa violencia, porque, bueno, se acabó, porque lo digo yo, ¿no? Los malos tratos vienen de ahí, vienen de la imposición, el dominio, el sometimiento. Si alguien no acepta esa relación de dominio, ya tenemos el conflicto violento
por parte de aquel que quería tener una posición de poder. O sea, la confrontación es el típico que genera... Todos generan violencia, pero es que esta manera de enfocar los conflictos por la agresividad son violentos de por sí, ¿no? Es decir, ya ahí es difícil. Es que, como luego veremos, llega un momento que no se puede parar, ¿no? Es lo que luego veremos. No quiero adelantar luego cómo termina la historia, ¿no? Pero de alguna manera esa actitud, la violencia es como un proceso que sube, y llega un momento que no hay quien lo detenga. Y evidentemente la otra función, la otra posibilidad de abordar el conflicto, pues es intentando arreglarlo. Reconocemos al otro como legítimo interlocutor, queremos dialogar y estamos dispuestos y preparados para reconocer que podemos habernos equivocado. Es mucho pedir, pero o aprendemos a hacerlo así, y ahí, además, que nadie va a ganar ni nadie va a perder. Una de las grandes claves para las negociaciones es, como es que bueno, yo me estoy inspirando mucho en todo lo que habéis dicho, el que ganó la guerra no se sienta totalmente ganador, y el que ha perdido tampoco se sienta totalmente perdedor, porque tarde o temprano aquel que fue totalmente tachado de perdedor, va a querer tomarse algún día la revancha. Y el ganador, que va a decir, impongo mi sistema, aquí está, aquí se queda, va a olvidar que la vida es larga. Aquel que no se ha visto reconocida su parte de verdad que tenía, pues es un peligro que está en potencia. Por lo tanto, pues de alguna manera el considerar que nadie pierde y que nadie gana del todo, hace falta una actitud mental importante para eso, ¿no? Luego veremos. Bien, entonces, ¿cuáles son? Seguimos con estas maneras de abordarlo. Pues, bueno, lo que se dice siempre, vamos a acudir a una instancia de autoridad. No podemos hablar entre nosotros, vamos a hablar a alguien, ¿no? Los mediadores, una instancia donde la sociedad organiza esto y genera estas posibilidades mediadoras, ¿no? Buscamos el experto, como hablábamos antes, un asesor filosófico, ahí estaría fenomenal, porque el asesor filosófico, voy a hacer un poco de... ¿no? El asesor filosófico, ¿qué va a hacer? Pues le va a enseñar a dialogar, que es lo que no saben hacer, estos de conflicto que no termina de resolverse ni consiguen dialogar. Les va a dar algunas pautas, va a establecer un poco como los debates, un debate entre ellos con unas reglas. Les va a decir, cuidado, vamos a ponernos unos límites todos, vamos a pactar unos límites de este diálogo, ¿no? Va a establecer unas reglas del juego. Yo creo, en la sociedad que tenemos, que verdaderamente los asesores filosóficos, tal como nos ha planteado nuestro compañero del coloquio, realmente es una opción excelente, porque va muy por esa vía. Nadie tiene totalmente la verdad en sus manos, ¿no? Vamos a encontrarla juntos, vamos a buscarla juntos. Es decir, en estos puntos, o bien la autoridad o bien el tercero, pues es una manera de abordarlo bastante práctica y nos haría perder bastante tiempo. También seguimos viendo, vamos a seguir viendo, y todos esos conflictos, ¿por qué se producen? Pues tenemos conflictos sobre los fines y objetivos que nos planteamos en la vida. Yo busco el poder y yo busco el bienestar. Pues es difícil, porque tenemos distintas concepciones del mundo, ¿no? Pues yo lo que quiero es ganar dinero. No, yo lo que quiero es hacer lo que me gusta. Sí, pero no estás ganando dinero. Ya, pero hago lo que me gusta. Pues es que yo me estoy fastidiando porque no hago lo que me gusta y sin embargo gano dinero, ¿no? Son distintos fines objetivos que se enfrentan, ¿no? Realmente, el cubrir las necesidades físicas y de supervivencia, las cuestiones económicas son fuentes de conflicto, indudablemente, que hoy en día, bueno, no hace falta abundar más, porque es obvio que la crisis económica está produciendo, como se dice, como dicen, ¿no? Los daños colaterales, ¿no? Es decir, alguien que no consigue sobrevivir,
es un conflicto que le inunda, ¿no? Desde que se levanta hasta que se acuesta. Las propias necesidades emocionales son fuentes de conflictos también. Problemas de amores, problemas de afectos, problemas de concepciones, de gustos, ¿no? Esos impulsos estéticos, lo que me gusta, lo que no me gusta, ¿no? Todo eso ahí es muy difícil coincidir y hay mucho que dialogar aquí, hay mucho que negociar. Porque cómo yo le voy a imponer mi forma de ver las cosas al otro. O sea, si no me quiere, ¿qué hago yo? ¿Le obligo a que me quiera? No puedo. Tendré que aceptar que no me quiere y no hacer de eso un conflicto. Es decir, tendré que enfrentar qué está pasándome con estos problemas emocionales que estoy teniendo. Obviamente, los dilemas morales también son causas de conflicto. Eso se ve mucho en la sociedad, cuando se plantean las decisiones que tenemos que tomar todos en nuestros trabajos, la ética de la convicción, la ética de la responsabilidad, que diría Max Weber. Es decir, ¿en qué me fijo? ¿En mis creencias? ¿En lo que hay que defender? ¿En lo que yo creo? ¿En mi principio? ¿O tengo en cuenta también las consecuencias que puede producir mis decisiones, ¿no? Que es la ética de la responsabilidad, que hoy en día es lo que se llama también a veces posibilismo, que se queda muy fácilmente en relativismo. Es que eso es lo que se podía hacer, es que las circunstancias que había, ¿qué vamos a hacer? Aquella discusión del dilema moral, ¿el fin justifica los medios? ¿Los medios deben de justificar los fines deben justificar los medios? ¿En qué caso podemos, que ahí es donde estamos con la excepción del dilema moral, en qué caso los medios pueden justificar, los fines pueden justificar los medios? ¿Hay algunas situaciones donde eso cabía hacerlo? Y ahí estamos con la ética de la responsabilidad, etcétera. Es decir, muchos dilemas que tenemos. ¿Qué hago yo si opero a esta señora y se me muere, ¿no? El cirujano que tiene que decidir operar, ¿no? Pues a lo mejor en el Vademecum que ha estudiado dice, cuando una persona tiene más de tal edad no hay que operarla, y él dice, no, pero es que yo en este caso sí, me voy a operar, pero tengo que asumir la responsabilidad de mi decisión. Bueno, pues todo eso, vamos a ir más allá. ¿Y todo eso por qué? ¿Todo eso por qué? ¿Dónde están los conflictos? ¿Dónde puedo encontrarlas? La raíz. Porque estas cosas hay que localizarlas. Una de las cosas importantes que la filosofía nos enseña sobre esto es que tenemos que ir siempre a la causa o a los desencadenantes de las cosas, más que a los efectos, ¿no? Claro, si vamos hacia las causas podremos eliminar los posibles efectos de determinadas decisiones o acciones. Pues aquello donde no estamos siendo bien preparados para enfrentar los conflictos, pues a mí que me ha encantado esto, exceso de vida sedentaria. Parece ser que la vida sedentaria produce mucha agresividad. Yo lo dejo ahí, para que cada cual piense si su vida es sedentaria o no, o si tiene agresividad, por dónde puede venir. A lo mejor viene de la vida sedentaria, o de no cuidar la propia salud directamente, porque cuando la vida es demasiado sedentaria es que uno no se está cuidando. Y, por lo tanto, tiene una mala canalización de esas energías. Hay bloqueos. Ya conocemos un poco, gracias a Dios, hemos salido del modelo fisicalista, bueno, nos estamos metiendo en otros, pero el modelo fisicalista, aunque hay algunos, como el que tú has citado antes, que lo promueve mucho, ¿no? Todo está en nuestro cerebro, las células, las neuronas, etcétera, pero nosotros ya bien sabemos que el tema de las energías, de cómo llevamos nuestras propias energías, estamos aprendiendo a darnos cuenta de que eso influye en todo, en toda nuestra vida, y que nuestros problemas no son solo físicos, sino también energéticos. Y si tratamos el problema de manera energética, pues como consecuencia lo físico se mejorará. Por lo tanto, una mala canalización de esas energías es evidente. Es decir, los males de nuestra época todavía a lo mejor tendrían soluciones más sencillas de aplicar que lo que creemos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del cáncer, cuando hablamos de la contaminación, ¿no? ¿No será que estamos viviendo muy mal? Es decir, que estamos envenenando poco a poco y que esos envenenos no solamente nos hacen daño físico, sino energético, también psicológico, si somos un todo, si somos algo que se relaciona en todas las partes de nuestra constitución. Obviamente la insatisfacción, como se vio esta mañana también, que está fenomenal, porque bueno, estamos en la misma onda, la insatisfacción, pero es que claro, la insatisfacción en cuanto a la posesión de bienes materiales
estaríamos en un nivel de insatisfacción. Yo he puesto aquí lo de los bienes materiales, pero es que a veces también son bienes psicológicos. Lo que nos producen, la falta de bienes psicológicos nos producen insatisfacción. ¿Cuánto tiempo hace que yo no estoy en paz? Pues uno está insatisfecho porque le falta algo. Podemos decir, bueno, pues si tanto buscas la paz, vamos a ver cómo la podemos encontrar, ¿no? Pero eso produce mucha insatisfacción. No solamente la falta de medios materiales, de bienes materiales, también la falta de afectos. También es una falta de bienes. Yo había dicho, cuando preguntó esta mañana Osuna por qué causa, yo dije egoísmo. Y sigo pensando que el egoísmo es una causa de muchas causas, ¿no? No sé, es hacer el bien, ¿no? Aquella famosa frase, y sobre todo sé bueno. Es una frase tradicional como de estas que presiden nuestra vida. Ahora vivimos en un mundo muy de frases y yo soy muy de frases. Porque es que admiro a la gente capaz de concentrar en 4 palabras significados con mucha carga semántica y de sentido. Y esa frase de, y sobre todo, sé bueno, dice mucho, ¿no? Hacer el bien. Aquellas personas que vemos que quieren hacer el bien son dignas de admiración y deberíamos de ponerlas como ejemplo de nuestras vidas. Y bueno, yo no sé, yo conozco a una señora que se dedica a cuidar gatos y alimentar los gatos abandonados y gasta dinero en esterilizarlos, ¿no? Y hay gente que se ríe un poco, se lo toma a cachondeo, ¿no? Y yo digo, bueno, pues si esta señora está haciendo el bien, ¿por qué os lo tomáis de broma? Es decir, está haciendo el bien, hacer el bien desencadena a otros muchos bienes que se ponen en marcha, ¿no? Otra cuestión también está con el tema de ver la vida de manera negativa. Bueno, es verdad que es un poco, a veces, flower power, ¿no? Qué bonito es el mundo, qué grandes somos todos, ¿no? Es un poco como que exageramos. Pero no me estaría de más que cambiáramos a veces nuestra actitud para ver lo que tenemos y no solo lo que no tenemos. Yo creo que eso es algo que siempre lo han recomendado los grandes filósofos, ¿no? Es decir, tú tienes muchas cosas, pues fíjate en lo que tienes y no tanto en lo que no tienes. Porque mientras pierdes tiempo lamentándote de que no lo tienes, no lo estás empleando en conseguirlo, si lo quieres. Por lo tanto, un poco ver las cosas como, ver la vida como vías de realización, más que como buscar un rendimiento, ¿no? Un beneficio. Es un poco la cosa de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow, buscar la vía de realización. La falta de objetivos en la vida, esto es otra de las cosas que yo veo muy, muy grave y que es una semilla de conflictos posteriores. Yo veo que la gente lo pasa mal porque no tiene claro qué quiere hacer, cuáles son sus metas, a dónde quiere llegar. Y yo creo que no nos lo preguntamos, estas cosas no se enseñan. No se enseñan, lamentablemente no se enseñan, por eso nosotros en Nueva Acrópolis tenemos una escuela de filosofía donde enseñamos estas cosas. Conócete a ti mismo. Bueno, pues conócete a ti mismo es conócete a dónde quieres llegar. Hazte una idea de qué vida quieres llegar. Y luego valora si lo estás logrando o no, tan sencillo como eso. Porque ahí puedes corregir el rumbo, no cuando ya te has desviado diametralmente, sino cerca de tu pequeña desviación. Corrige tu rumbo si ves que no te está llevando a donde tú quieres ir. Yo eso, si asesorara filosóficamente a alguien, lo primero que le preguntaría sería eso, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿Cómo te ves tú? ¿A dónde quieres llegar? Son cosas muy evidentes, pero que la gente no se lo pregunta. Bueno, y entonces ahora decimos, sí, esto eran los conflictos y ahora qué pasa con la filosofía. Pues ahí, como ya también he dicho, que me ha precedido en el uso de la palabra, la filosofía helenística y romana, que es después de Sócrates, post-socrático, pues un poco, por eso nos gusta la filosofía de la manera clásica, porque ellos recuperan la actitud moral, ¿no? Lo que decías tú, el compromiso y la manera de estar en el mundo, es decir, con la finalidad de transformar y de mejorar la existencia, de darle sentido. Verdaderamente fue una tragedia cuando el señor Justiniano, el emperador de Bizancio, cerró las escuelas de filosofía. Ahí fue un poco el gran divorcio, ¿no? Cuando dijeron, se acabó, estos paganos que se callen. Y se cerraron todas las escuelas de filosofía, donde
tanto bien se hizo, porque se hacía reflexionar, y había gente que además tenía su religión. Había muchos cristianos que frecuentaban las escuelas de filosofía, incluida la de Hipatia. Es decir que, bueno, sabían muy bien que la filosofía ayudaba a encontrar maneras de estar en el mundo. Y curiosamente eran los menos fanáticos, que debieron de sufrir mucho cuando vieran el fanatismo que se estaba viniendo encima, ¿no? Yo a veces lo pienso, los fanáticos, como no todas las religiones son fanáticos, los que las practican. Y los que no son deben de sufrir mucho cuando vean el fanatismo de sus correligionarios. Porque ellos dicen, ¿por qué? Si yo lo consigo, ¿por qué no lo consiguen ellos? El no ser fanático. Entonces, bueno, vamos a buscar algunos consejos de algunos de estos. Es que yo de veces me separo, ahora me he dado cuenta. Algunos consejos de estos grandes, yo creo que son maestros de la humanidad. Humildemente, tenemos que ser humildes. Nosotros sí somos también filósofos, aspirantes de la filosofía, pero ellos eran muy grandes, realmente eran grandes. Y cada uno tenemos los números que nos han llegado con sus textos, ¿no? Entonces, me gusta esta invocación de Epicteto. Epicteto es para mí es uno de los grandes estoicos prácticos. Y entonces hace una invocación a Hermes, ¿no? Mercurio dice, dame tu admirable varita, no para trocar en oro cuanto toque, es decir, yo no quiero hacerme rico, que ello sería ínfima y menguada cosa, dice, sino para cambiar en bienes todo cuanto pasa por males, la enfermedad, la pobreza, la ignominia y aun la muerte misma. Es que es un programa de vida fenomenal. Ahí es donde ya estamos empezando a cambiar nuestra actitud y a salir del mundo de conflicto en el que vivimos. Voy a cambiar en bienes todo cuanto parecen males. Vale. Dentro de todo esto, aquí vamos a ver la paz. Estamos hablando en un contexto del Día Mundial de la Filosofía. ¿Por qué la UNESCO quiere promover la filosofía? Porque la filosofía puede promover también una cultura de la paz, que es otro de las grandes aspiraciones, ¿no? Y yo aquí también yo admiro mucho a Cicerón, porque claro, yo admiro, por ejemplo, y a Séneca también, aquellos que estuvieron hasta aquí metidos, ¿no? En la sociedad, en la política, en las decisiones. Esa gente vieron de cerca mucha parte oscura de la vida, ¿no? Y a eso se mantuvieron de alguna manera. Pero es que Cicerón, además, yo lo admiro mucho, porque Cicerón, además de implicarse en la política, se implicó en la filosofía. Hizo mucho para que de nuevo se volviera a estudiar a Platón. Y ya nada más que para él, por eso me merece nuestro reconocimiento, porque todo el renacimiento del neoplatonismo medio, Cicerón estuvo muy activo, movió sus influencias, escribió textos inspirados en Platón, de nuevo volvió a releer a Platón, promovió. Bien, entonces Cicerón habla de la paz como tranquila libertas, es decir, una libertad en calma, vivir en calma, pero en libertad. Tranquila libertad. No me meto con nadie, pero soy libre. Tranquila libertad. No está mal como lema, ¿no? También dijo que hacía mucho bien frecuentar las bibliotecas y los jardines. No lo dijo así, pero casi, ¿no? Vayamos por los jardines, vayamos a la biblioteca. Son dos sitios donde hay que ir, sientan bien. Bueno, otro que también habla de la paz es Kant. Construyó una teoría sobre la paz perpetua. Kant es difícil de entender, pero vale la pena acercarse un poco a Kant y estudiar gente que lo conozca para que nos lo explique. Porque él considera que la paz no es un estado natural. Es decir, la paz es un alcance, es algo que se logra, hay que lograrlo, no se da por sí. Lo que se da por sí son los conflictos, como ya dijimos antes. Por lo tanto, tiene que haber leyes, normas que garanticen y que favorezcan la paz. Quizá la función del derecho sea, es lo que él dice, de hecho, la paz perpetua, debemos de los pueblos dialogar y reflexionar juntos sobre qué normas darnos que su consecuencia sea la paz y no la guerra. También Epicuro, también se ha mencionado antes,
Epicuro fue también otro filósofo realista, otro filósofo pegado a la calle y conociendo a los seres humanos. Luego también se elevaba siempre que podía, ¿no? Porque tenemos una visión muy deformada de Epicuro, muy deformada. Pienso que vale la pena conocerlo. Pero él hablaba también de la serenidad confiada o la confianza serena, que es un poco también lo que ha hablado antes Osuna, ¿no? El tema de la confianza ante la vida. O sea, una cierta confianza, una cierta... confío en que las cosas van a mejor. Eso favorece una cierta tranquilidad. A veces decimos, hay que tenerse lo peor. ¿Y por qué no nos tenemos lo mejor? Por la misma razón, ¿no? No, yo me temo lo peor. Pues, ¿por qué no empezamos a decir, yo me temo lo mejor? O yo espero lo mejor. Bueno, y aquí tenemos a Séneca. A Séneca ya también son palabras mayores en esto de los conflictos. Séneca, pues, habla también de la humanidad. Respetemos la humanidad. Mientras permanezcamos entre los hombres, respetemos la humanidad. No seamos para nadie causa de temor o de peligro. Despreciar las injurias, despreciar las ofensas, ¿no? Las murmuraciones. Y habla de algo que también es muy bonito y muy elegante, la magnanimidad. Dice, soportemos con magnanimidad, ¿no? Con ánimo grande, ¿no? Ánimo, magnanimidad. Esto es una virtud muy olvidada, porque parece un poco como se la da de importante. En realidad es como generosidad de ánimo, ¿no? Un poco de generosidad. Dice, al borde de la cabeza, como suele decir, se encontrará con la muerte. Es decir, si estamos tan metidos en todas estas pugnas y estas disputas, nos estamos perdiendo lo mejor de la vida. Y al final nos vamos a encontrar la muerte y ¿qué tendremos? Nada. Y aquí, por ejemplo, es otra de las frases que a mí me encantan. Homo sacra res hominum. Que sabemos lo del lobo, el hombre es un lobo para el hombre, de Hobbes. Que bueno, pues eso se ha abierto mucho, tiene mucho marketing, se usa muchísimo, que en realidad no lo digo Hobbes, sino que se lo plagió a Plauto, también viene del mundo romano, ¿no? Homo homini lupus, y como Séneca aporta la idea de el ser humano, el homo sacra res homini, el hombre es sagrado para el hombre. O como decía Ibn Hazm de Córdoba, ¿no? Todos los hombres son vecinos y hermanos. La idea de la sacralidad de la humanidad, la condición humana. Por lo tanto, si la humanidad tiene algo de sagrado, ¿y qué tal si nos tratamos como seres sagrados? O tener en cuenta esa dimensión que tiene de la conciencia humana, como diría Eliade, ¿no? Recordemos cuando Eliade desempolva el concepto de lo sagrado en esa obra que, bueno, espero que hayáis leído alguna, si no, pero os recomiendo que la leáis, Lo sagrado y lo profano, donde explica que lo sagrado no es una etapa del conocimiento ni tal, sino que es una dimensión de la conciencia. Es decir, hay un rincón en nosotros que sacralizamos. ¿Por qué no ponemos en ese altar al ser humano, a la humanidad? Es una nueva propuesta de la filosofía estoica a través de Séneca. Y Séneca tiene un texto que yo creo que debería de ser de obligada lectura a todos los políticos, a todos los sindicalistas, a todos los empresarios, directores de colegios, todos los que tengan algo que hacer en este mundo, es decir, todos, deberíamos de leer el Tratado sobre la Ira. Es impresionante. Cualquier hoja que uno abra del Tratado sobre la Ira, Séneca nos está dando unos consejos impresionantes, y ahí donde yo quería ir, cuando decimos sobre los conflictos, filosofía. Bien, pues por ejemplo, la filosofía de Séneca. ¿Qué texto de Séneca? Sobre la ira. Porque la brevedad de la vida es un poco así como triste, un poco, no te preocupes, la vida es nada, te da un poco como sensación de melancolía. Pero sobre la ira es muy práctico y explica cosas. Entonces, habla mucho de lo que es la pasión. Hemos dicho, hemos también hablado de eso, ¿no? De cómo, cuando decimos, ¿por qué tenemos insatisfacción? Porque tenemos muchos deseos. Recordemos lo que decía el Buda. Es decir, si te liberas de los deseos, te liberas del dolor. Porque el miedo a perder lo que tienes, o
el deseo de poseer te causa un constante dolor, decía el Buda. Y entonces él dice, noble octuple sendero, y nos plantea toda una propuesta para liberarnos de ese deseo. Pues ahí dice Séneca que en la ira es donde se ve hasta qué punto nos hace daño una pasión, o dejarnos poseer por una pasión. Entonces, define un poco el tema de lo que es la pasión, ¿no? No es no ser conmovido, es decir, uno se conmueve por la apariencia promueve la pasión, pero si no, el problema no es sentirlo, el problema es abandonarse a ella. Es decir, tú te has percibido, dejado llevar por la apariencia de un objeto, y está bien, todos lo tenemos esto, pero ahora el problema está en que te abandonas a esa percepción de una mera apariencia. Y entonces ahí empieza a darnos un montón de consejos sobre lo que es entrar en el estado pasional de la ira, que todos podemos caer en ello en cualquier momento. Pues es lo primero que dice, no te permitas nada mientras estés irritado. Qué consejo tan estupendo, ¿no? Porque querrías permitírtelo todo. Es decir, es bueno, además él dice, estas cosas hay que pensarlas cuando uno no está irritado, porque cuando uno está irritado no entiende nada. Entonces es mejor, en un estado de tranquilidad, pues pensar en estas cosas. Entonces, decir, cuando dicen, no tomes decisiones ahora que estás en estado de shock, ¿no? Caliente, o esos términos que usamos. Ciertamente, porque dice, querrías permitírtelo todo. Ahora rompo no sé qué, aquellos papeles maravillosos, ese libro que escribí tan estupendo que lo tenía terminado, cuánta gente en un ataque de ira han roto los libros, han quemado no sé qué. Bueno, y ya atentar contra los demás, ¿no? Otra cosa que dice, combate contigo mismo. Él da por hecho que esto no es fácil, es decir, hay que luchar. Y otra cosa que dice también es encerrar la ira. Dice, no darle salida. Que nadie se dé cuenta, salvo por lo que haces con la nariz, ¿no? Que a veces vemos gente que se está conteniendo y hace con la nariz. Bueno, pues si hay alguien que tiene esa perspicacia, se da cuenta que tienes un ataque de ira tremendo, pero salvo por esa pequeña señal que a veces es inevitable, o que hacemos así, pues que no, dice, ocultar todas sus señales, oculta y secreta. Lo ideal es que nadie se entere de que, diríamos en el lenguaje coloquial, estás cabreado. Tienes un cabreo que muere. Que nadie se entere. A mí es que me parece eso muy práctico, ¿no? Disimula. Ahí sí vale la disimular, ¿no? Y dice, seguimos con Séneca, dice, reconoce que si tú no enciendes tu ira y remueves los motivos, los estímulos que la alimentan, se extinguirá por sí mismo. Dice, pruébalo. Y pone unos ejemplos divertidísimos de romanos, de cosas que hacían los romanos, que son muy simpáticas todas ellas. Es decir, eres tú el que alimentas la ira, no es el otro, eres tú. Entonces, si tú dejas de alimentarla, como tú ya sabes, además todos sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, ¿no? Y hay gente además que también lo sabe, que es el problema, que coge tu punto débil y mete el dedito y hace así, ¿no? Y entonces uno dice, otra vez me ha pillado. Y entonces uno dice, no me voy a dejar llevar por la ira, no. Y cuando llega el momento, cuando te meten el dedín, ahí uno está con la guardia baja y reacciona mal. Y le da a uno mucha rabia, porque, es decir, el problema no es que sepamos cuáles son nuestros puntos débiles, es que hay mucha gente que no sabe. Por eso es bueno mantener un cierto misterio sobre nosotros mismos y los puntos débiles contárselos a nadie. ¿Sí o no? Acá es verdad. Es que cuando reís es porque acá ha pasado. Me dices tú, ¿para qué le habré dicho yo? ¿No? ¿Por qué habré enseñado mis cartas? No, las cartas no se deben enseñar. A nadie. Es que tu pareja ese día te adora y te dice, no, querida, no pasa nada, por favor, no te preocupes, claro, yo sé que es un punto débil tuyo, tal.
Pero ¿y el día que tu pareja tiene un poquito de ira también? ¿Qué va a hacer? Claro, porque como tú... Y tú dices, ¿pero por qué? Porque tú, ¿no? Si lo sabe, si ya lo ha notado y tú lo has reconocido, está lista. Porque ya no es tu pareja amorosa, maravillosa, es tu pareja irritada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Te digo esto porque, claro, ¿por qué es muy bueno esto de nuestro punto de vista, no mostrarlo? Porque yo creo que no mostrándolo, a lo mejor desaparecen. ¿Y si un día, de tanto no hablar de ello, nos encontramos que ya no tenemos casi puntos débiles, que todos son fuertes? Puedes producirse ese milagro, ¿no? Pero siempre estamos, mi punto débil es este, y mi punto débil es este, y yo que me da mucho miedo tal, y yo me da mucho miedo cual, y a mí esto me sale mal, y yo tengo mala suerte en esto. Si no hablamos de todas estas cosas, igual no las estamos alimentando, ¿no? Bueno, esto que estoy diciendo es una tontería, pero no. No es científico, no tiene base científica. Bueno, también dice, distingamos la impotencia de la mala voluntad y perdonaremos con mucha frecuencia si examinamos antes de irritar. Esto es lo típico de, yo no quería molestarte, ¿no? Cuando alguien se decía, bueno, vale, para no querer molestarme, y si llega a querer, me mata directamente. Sí, pero un poco disculpar, ¿no? Es decir, disculpar. Dice, gozamos de lo que tenemos sin hacer comparaciones, nunca será feliz el que desea felicidad mayor, y sobre todo si otro la obtiene con menos méritos que nosotros. Claro, a mí me han dado esto, pero no pensé, pero es que a aquel le han dado esta otra cosa. Y hay gente, el problema de todo esto de la ira, que no sé si lo dice Séneca, ya no me acuerdo, pero es que nos esteriliza. Entonces, si estamos arrastrando malestares y sensación de sentirnos agraviados, de sentirnos de enfado con el mundo y con otros que nos ningunearon y que no nos dejaron y que nos dieron nuestras oportunidades, hay como una especie de tierra quemada lo que queda. O sea, nuestra creatividad, nuestra capacidad de reaccionar ante las cosas o incluso de hacer las cosas que nos gustan se ve muy mermada, porque si entra uno en un estado de ánimo tan nefasto que a uno de golpe dice, ay, debería dedicarme a pintar. ¿Qué pintar? O si pintas se te salen unos monstruos horribles, porque eso genera, o sea, esteriliza la vida interior, o la creatividad, o la posible capacidad para reaccionar, ¿no? Ante las cosas que nos sigue planteando la vida y nosotros con nuestro enfado. Luego dice, tengo menos de lo que esperaba. Ese argumento de Séneca es genial, dice, tengo menos de lo que esperaba, pero tal vez esperaba más de lo que debía. Eso va muy bien para las parejas, porque lo decía, es que no se acuerda de mi cumpleaños. ¿Y tú esperabas que se acordara? Pues no esperes que se acuerde. O mi cumpleaños, o aquella famosa, aquella sainete de los Quinteros, de ganas de reñir, no sé si lo conocéis, era muy gracioso porque quería reñir. Y entonces, todo lo que le decía el novio, que no quería reñir de ninguna de las maneras, la novia lo interpretaba. Y más, y así. Al final dice, qué a gusto me he quedado. Y pobre, se había quedado fatal, porque le había comprado una pulsera por no sé el día. Pero no te acordaste de mi cumpleaños. El otro, sí me he acordado. Y venga, le va buscando las cosquillas, como solemos decir. Entonces, bueno, tengo menos de lo que esperaba, pero igual esperaba más de lo que debía. Dice, mucho debe temerse esto, de ahí nacen las iras más peligrosas que atacan a lo más santo, porque tienen menos de lo que esperaban. De todas maneras, ¿qué hacemos esperando muchas cosas de las cosas materiales? Si ya sabemos que siempre nos dan menos de lo que esperábamos, ¿no? Aquella famosa ejemplo, ¿no? De deseo mucho tener esto, deseo, y ahora lo tengo y digo, pues ahora quiero desear otra cosa, porque es como una avidez, ¿no? El deseo de Tana, ¿no? Que decían los budistas, el deseo de tener, el deseo de conseguir, pero ese deseo es insaciable, porque nunca tenemos lo que esperábamos. Pues esperemos menos de las cosas materiales. Bueno, y este es otro que recomiendo vivamente, que es Baltasar Gracián. Yo creo que Baltasar Gracián, no creo, estoy segura, era un gran lector de Séneca, y tiene algunas sugerencias interesantes basándose un poco
en esa ética de la responsabilidad, ¿no? En parte. Cómo llevar a término en nuestra vida cotidiana, cómo sobrevivir. Es que Gracián tiene unos consejos, no los he recogido todos aquí, porque me he centrado un poco en lo relacionado con la cólera, como le llaman, la cólera o la ira, que es un poco lo que entiendo dentro de mi curso, que son los conflictos, ¿no? De dónde vienen los conflictos. Pero es que Gracián dice cosas impresionantes, es decir, no solamente lo bueno si breve, 2 veces bueno, que es un poco lo más tonto que ha dicho, pero es que dice cosas, son consejos para vivir, ¿no? El arte de la prudencia, y además con la habilidad de convertirlo en un oráculo manual. Significa que uno dice, bueno, no tengo un asesor filosófico aquí al lado, voy a ver si me asesora Gracián, ¿no? Si tú lo homologas como método, cojo el arte de la prudencia por donde se habla, ¿vale? Y ahí me va a dar unos cuantos consejos que dices tú, Gracián, encantada, hasta la próxima. Se lo agradece profundamente, ¿no? Porque realmente es un maestro del consejo práctico, la prudencia como virtud práctica. Tiene ahí una carilla, a mí me gustó la foto porque tiene una cara así como de pillín, ¿no? Era un sacerdote, ¿no? Jesuita, pero Gracián es impresionante, ¿no? Y dice, unos minutos pueden avergonzar durante toda una vida, porque es que cuando recomienda tener autocontrol, que es el título que se le da a su aforismo 207, dice, unos minutos pueden avergonzar durante toda una vida. Es que saber que nos puede luego dar vergüenza de algo es un resorte de nuestra psique fenomenal. Es que luego me va a dar vergüenza. O nos acordamos de alguna vez que perdimos los estribos, como se suele decir, y que hicimos el ridículo, porque a veces nos enfadamos por cosas que no tienen sentido. Y como hemos dejado escapar la ira, pues resulta que, como nosotros mismos nos estamos enfriando, según ya se está calmando la ira, estamos dándonos cuenta de la estupidez. Pero claro, ¿cómo vamos a reconocerlo ni hablar? O sea, hasta ahí podemos llegar, solo seguimos hasta donde haga falta. Pero en nuestro foro interno decimos, pero qué barbaridad, qué ridículo, se está haciendo ridículo con este enfado, por Dios, que me esté viendo, ¿no? ¿Cómo que me esté viendo? Me está viendo mucha gente. Entonces, jugar con ese tema de la vergüenza, ¿no? O aquello, porque también lo dicen muchas veces los moralistas, ¿no? Pues bueno, el inefable Kant, cuando dice, actúa de manera que tu conducta pueda convertirse en norma universal. Es decir, que todo el mundo diga, hacer las cosas como María Dolores Fígares. Yo tengo que decir, bueno, que pueda servir de ejemplo. En el fondo es decir, actúa de manera que tu conducta pueda servir de ejemplo. Que diga la gente, pues hay que trabajar así. Entonces, de alguna manera, que no te avergüences de lo que has hecho, nunca. Y dice, se necesita mucha reflexión para que no se desboque la pasión. Que aquí, por eso estamos otra vez con la filosofía. ¿Qué nos dice la filosofía? Reflexionar. ¿A qué nos enseña la filosofía? A reflexionar. Si nos acostumbramos a la reflexión filosófica, ¿cuál será la consecuencia? Casi como el que se toma una pastilla de aspirina, que se le quita el dolor de cabeza. Pues que aprenderemos a dominar nuestras pasiones. Esa es la famosa escena preciosa de la Ilíada, cuando Aquiles está presa de la cólera, ¿no? Canta o musa la cólera de Aquiles en Pélida. Empieza la Ilíada con un cabreo monumental de Aquiles porque le han quitado su esclava maravillosa y bueno, se anda a Agamenón y está muy enfadado. Y entonces se le presenta a Atenea, y cuando se le presenta a Atenea, que hay varios momentos en la Ilíada donde se presenta a Atenea, es una visión, no la ve más que el héroe, ¿no? También pasa en la Odisea, también se le presenta a Odiseo varias veces a Atenea. Y cada vez que se presenta a Atenea es como decir, dice, sujeta tu cólera, ¿no? Es como la imagen de la mente racional, ¿no? La inteligencia. La inteligencia no está tomada por la cólera, no está cogida por la pasión. La inteligencia es equilibrio, ¿no? Entonces sí, ella al tomarlo a él le dice, tranquilízate, bla bla bla, le atiende, cálmate, tal. En varios momentos, así, donde está a punto de dejarse llevar por las pasiones, ¿no? La cólera es como la pasión de las pasiones, pues es la inteligencia la que le dice calma, ¿no? O sea, no vamos a cambiar el calentamiento
desde el mundo de las emociones, porque está desatado, pero sí desde la inteligencia. Si nosotros estamos cultivando nuestra inteligencia con el ejercicio de la filosofía, podremos, indudablemente, no dejarnos llevar. Por eso, bueno, la base de la sabiduría práctica es la prudencia, ¿no? Capacidad de prever, anticipar. Eso es como la locura. La gente es lúcida, inteligente. Yo siempre me acuerdo de Carlos II, un rey de Francia, que estaba poseído por la locura. Era un hombre loco, pero no siempre estaba loco. Y entonces él, cuando estaba lúcido, tomaba muchas decisiones. No dormía prácticamente. Dormía suministros, y era un hombre sabio, era un hombre prudente. Y se preparaba para cuando él veía venir la locura. La veía venir, debe ser terrible, ¿no? Veía venir la locura, y entonces tomaba decisiones, todas muy sabias, todas tenía muy bien su equipo muy configurado, y caía en la locura. Y como él sabía cuándo iba a venir, se preparaba. Un poco así, tenemos que prepararnos, verla venir a la locura, ¿no? Ver venir a la cólera, prever. Entonces, antes que reaccionar, cuando ya estamos con ella, prever que va a venir y actuar en consecuencia. Bueno, algunas ideas sobre la vida filosófica, la vida tomada de nuestros filósofos preferidos. Atención hacia el presente desde la alegría de vivir, la fuerza de voluntad. Eso es para los epicúreos, ¿no? Los epicúreos es vivir el presente, no te preocupes por lo que va a pasar después. La fuerza de voluntad, ejercita la fuerza de voluntad de los estoicos, vivir cada momento como fuera el último, pues pensar nuestra relación con los demás. Es decir, ¿qué nos dice la filosofía práctica? Pues pensar sobre nosotros, ¿no? Pensar sobre qué queremos, qué mundo queremos, qué gente queremos, cómo vamos a crecer con nuestra vida, la comunidad, la ciudad, la política, vivir mejor, transformarnos mejor. Porque el objetivo, ¿cuál es? Vivir mejor y ser felices. ¿Qué buscamos? Pues vivir en paz. ¿Qué buscamos? El conocimiento. ¿Qué buscamos? Comprender. No solamente conocer, también comprender, que es otro nivel, ¿no? ¿Y cómo? Pues aprendiendo. Qué gracioso. Como cualquier otro arte. Es decir, cualquier otro arte, ¿qué hace? Un maestro que enseña unos conceptos y una práctica continua. Yo tenía una alumna que escribía fatal. El año pasado, cuando estaba conmigo, me dije, Dios mío, ¿qué pasa? Y yo le dije, por favor, hártate de escribir, tú no puedes escribir así. Este año viene y leo un texto suyo. Y le digo, oye, qué bien escribe. Y me dice, si tú me lo dijiste, me dijiste que practicara. ¿Por qué he hecho practicar? Fenomenal. Lo consiguió. Ella sabía cómo tenía que escribir, pero no lo conseguía porque no practicaba. Es decir, una práctica continua como cualquier otro arte. Otras prácticas propias del filósofo, la práctica de las virtudes. ¿Cuáles virtudes? Las de toda la vida. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿no? Dicha de manera cristiana, pero también las dice Platón perfectamente. Las virtudes sociales e individuales. La síntesis, ¿cuál es? La sabiduría, Sofía. Práctica del amor y la alegría. Es decir, querer el bien para alguien, que era lo que decía Aristóteles, que era el amor, ¿no? Y lo que decían los neoplatónicos del Renacimiento, letus in present, alégrate en el presente. No solamente veas el presente, sino pásatelo bien en el presente. Y por último, otras cosas menores o mayores, según se mire, practicar el diálogo. La dialéctica, yo creo, me imagino, no se habla de ello, pero creo que el asesor filosófico debe enseñar a dialogar. No se enseña a dialogar. Lo que vemos, la sociedad, son esas cosas horripilantes que salen en la televisión, de los presuntos debates, que simplemente es un señor habla y se calla, otro señor habla y dice lo contrario y se calla, otro ahí habla y se calla, y eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos ya sabemos lo que sucede, ¿no? Se ponen a dar gritos y a hablarse mal los unos a los otros. No se sabe dialogar, y el diálogo, la clave del diálogo no son tanto las respuestas como las preguntas. Es decir, tendríamos que hacer sesiones, taller de hacer preguntas, practicar.
porque eso no lo enseñan a los periodistas, ¿no? Porque dicen, de según cómo sean tus preguntas, así será la respuesta de tus entrevistados. Si tú le preguntas, ¿qué siente ahora? Pues el entrevistado te va a decir, pues bien, no estamos mal. Pero tú quieres contarle a tus lectores cómo se siente ese personaje, aunque sea un futbolista, que ya sabemos todos cómo se sienten los futbolistas cuando termina un partido, ¿no? Pero los periodistas les preguntan, ¿cómo te sientes, Casillas, que te ha metido 2 goles? ¿Cómo se va a sentir? Hecho polvo. No le digas cómo te sientes, pregúntale por qué le han metido esos 2 goles, ¿no? Eso se lo enseño yo a mis alumnos, porque estoy convencida de que tenemos que aprender a preguntar. Hay que enseñar a preguntar antes que a contestar. Nosotros queremos siempre contestar, porque estamos inseguros, ¿no? Pues practiquemos la pregunta. La afirmación de uno mismo sin ofender, es decir, estos son mis puntos de vista, yo pienso así, yo considero que esto no es importante, tenemos aquí a Punset, entonces yo le digo, señor Punset, me parece estupendo lo que usted está diciendo, es usted muy famoso, escribe muchos libros, gana mucho dinero, sale en la tele, pero no le quiero ofender, no, claro, ya si pido así, me van a decir, ¿cómo que no le quiero? Bueno, pero sí, con todo cariño, con toda simpatía le diré que no creo yo que todo sea físico, como usted lo está explicando, ¿no? Hay otras cosas, hay otra realidad, aunque no se midan en un laboratorio. No solo existe el paradigma del conocimiento científico, como bien decía Popper. Hay otro, tenemos que aceptar como seres humanos que hay otras vías del conocimiento, no solo la ciencia, o la ciencia que usted dice, fisicalista, ¿no? Pero eso se lo puedo decir a Punset sin decirle que me aburren sus textos o que está ganando mucho dinero a costa de la ignorancia de la gente, ¿no? Eso ya sería como, ¿no? Ahí estaría yo provocando el conflicto. Pero yo puedo hablar de mi punto de vista frente al suyo, tranquilamente, sin ofender. Por eso también hay que practicarlo. Porque como mi subconsciente me va a traicionar, voy a decir lo que no quiero decir. Por lo tanto, tengo que practicar mucho. Por eso digo practicar y practicar. Tener en cuenta a los demás, practicar también el tener en cuenta. Yo puedo estar diciendo algo que puede molestarle a alguien, pues no lo diré porque tengo que molestarle. Y cosas así. Practicar el convertir lo negativo en positivo. Aquí yo sé que el pensamiento positivo a veces es de una ingenuidad aplastante e incluso dicen, lo que te pasa a ti, tú tienes la culpa. Porque te fijas nada más que en lo negativo. Y entonces ya tienes otro problema entre lo negativo que está y que encima la culpa la tienes tú, ¿no? O sea, sí, ya sabemos que hemos estudiado el karma, pues sabemos que el karma es acción, reacción, causa-efecto, entonces claro, si tú te tomas la vida de determinada manera, pues luego son el resultado de tus acciones, vale. Pero de ahí a que te han echado del trabajo y la culpa la tienes tú, ¿no? O te pagan un sueldo miserable y tú tienes la culpa, porque no has soñado con un gran sueldo de 5.000 euros, ¿no? Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, yo entiendo que tiene muchos agujeros, pero hay otra parte que es lo del letus impresens de los renacentistas, ¿no? Vamos a mirar aquello, ¿no? De la botella medio vacía o medio llena, ¿no? Valoremos lo que tenemos. Hay veces que en la vida creemos, tengo mala suerte, esto no me debió de pasar, yo he perdido un trabajo, pero luego resulta que cuando pasan los años te das cuenta de que menos mal que perdiste aquel trabajo. Pero te encuentras con la gente que sí siguió en otro trabajo y están todos destrozados psíquicamente por una serie de cuestiones de las cuales tú te liberaste, y a veces dices que tuve mala suerte, en aquel momento ese trabajo tan estupendo lo perdí. Qué bien, ¿no? Cuando ha pasado el tiempo, ¿cómo vas a decir que tuviste mala suerte? Sí, es verdad, dejaste de cobrar un dinero que te venía muy bien, pero ¿y todo lo que pasó después? Y las personas que sí se quedaron, que tú decías, ¿y por qué se quedan ellos y no yo? Pues se quedaron, y ahora, si se hubiesen podido ir cuando tú te fuiste, se hubieran ido. Pero claro, esa fue su opción, ¿no? Ahí sí me refiero a que muchas veces tomamos cosas negativas y decimos, bueno, el día de mañana me daré cuenta de esto, ¿no? Así que, en definitiva, como es un poco el diálogo con nosotros mismos de lo que estamos hablando, pues todo esto, este convencimiento propio, es hablar con nosotros, ¿no? Como decía Lope de Vega, que el que habla a solas espera hablar con Dios un día, ¿no? Es decir, un soliloquio con nosotros, un diálogo que es con quien debemos de empezar
para luego abrirnos a un mundo donde sabemos que hay muchas posturas enfrentadas. Y bueno, no sé si he podido demostrar de alguna manera que la filosofía nos puede ayudar, pero bueno, la verdad que tenía poco tiempo. Estas cosas requieren más conversación, ¿no? Y más diálogo, y claro, resulta que hay que dialogar, y eso, no, aquí se termina esto, hasta luego. Pero esta tarde sí dialogarán, esperemos que nos dé un poquito de tiempo, y bueno, pues si queréis, encantada de responder a vuestras preguntas.